está en crisis. Y una crisis profunda. Es una crisis económica que tiene su faz el tema laboral, incremento del desempleo con caída del salario real. Una crisis fiscal que, provocado por la recesión, hay una caída de los ingresos y además con una redistribución del ingreso a los sectores concentrados, por ejemplo la eliminación de las retenciones al agro, a la minería y a la industria, o sea, una pérdida de recursos. Una crisis cambiaria o del sector externo que uno ve, bueno, pero está estable el dólar, ¿qué me estás diciendo? Bueno, pero financiado con un endeudamiento impresionante que viene a financiar uno de los años de mayor fuga de capitales desde el 2007 a hoy, y hubo fuga de capitales. Y es uno de los, todavía no hay, por ahora, digamos, tengo en mente hasta los datos hasta septiembre, vamos a ver hasta diciembre, está en los años de mayor fuga de capitales, que solamente está enjuagada o oculta dentro de lo que es este fenomenal endeudamiento. Una crisis donde también se refleja en un shock inflacionario impactante, que va a ser una de las tasas de inflación anualizadas más importantes desde el 2002. O sea, la economía estaba en tensión, pero no estaba en crisis. Ahora bien, si ustedes recorren, no van a recorrer, pero yo los ayudo en ese ejercicio de memoria, los últimos 2 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner era leyendo y la estrategia de los fondos buitres era que la economía estaba en crisis, que estaba en default y por consiguiente estaba en un proceso de desequilibrio a punto de estallar. Cosa que no sucedió. Y fíjese, digamos, dentro de esta construcción del discurso para influenciar sobre la sociedad en la interpretación de los fenómenos económicos, dice, lo dijo el jefe de gabinete, lo dijo el ministro de Deshacienda, Alfonso Prat-Gay, digamos, que era una crisis latente. La gente no se daba cuenta, pero estaba en crisis. Esto es fenomenal, digamos, es una categoría nueva, digamos, una crisis que no estaba, pero digamos, no nos damos cuenta, pero que estábamos en crisis. Entonces, para justificar lo que es la actual crisis, digamos, en esas campañas, digamos, de desinformación y de confusión deliberada. Pero ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de esa estrategia de los fondos buitres? Y que Argentina pague. Y además, con esa falsa ilusión que se pagaba y entonces ahí venía la bonanza. Y el gobierno de Macri fue y capituló, porque no hubo negociación. Uno cuando dice negociación dice, bueno, de la contraparte, yo tengo una parte, ¿qué es lo que decimos? No, cuando vas y decís, bueno, ¿cuánto hay que pagar? En realidad ahí no hay negociación, hay capitulación. Y ahí se pagó. Fíjese que desaparecieron, digamos, ese interés que tenían los fondos sobre la Argentina, sobre si, bueno, pobre la población, la inflación, la pobreza, la situación de inestabilidad. Ya dejó de interesarles. Digamos, antes parecía que estaban muy interesados en cuál era el destino de la Argentina. Obviamente que no, estaba vinculado a que querían cobrar. Y obviamente cobraron. Ya terminada, digamos, esa estrategia de el miedo, la economía vinculado con ese falso default, bueno, ya desapareció. Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese pago que venía a liberar a la Argentina y a partir de ahí empezar un sendero de crecimiento? No pasó nada de eso. No pasó nada de eso. Entonces, ¿pero qué es lo que si uno puede creer en las encuestas o lo que había en esa construcción? Había que cerrar con los fondos buitres. Pues si se cerraba con los fondos buitres, la economía iba a normalizarse. Esta es otra de las palabras importantes, normalización y sinceramiento. Pero normalización es un término que si uno lo ve en un recorrido histórico, siempre vino después de todo gobierno o toda experiencia nacional y popular,
si podemos incorporar a todos. Entonces, entonces siempre después de toda experiencia nacional y popular, venían los periodos de normalización que se dio hoy a nivel discursivo con este gobierno, pero también con la palabra sinceramiento. Y no pasó nada, digamos, a nivel de lo que se prometía con la resolución del conflicto de los fondos buitres. Pero en el sentido común, ¿cuál era? Y sí, había que solucionar el tema de los buitres. Bueno, Amenazados, el miedo en la economía es un libro que busca provocar el sentido común que se construye alrededor de la interpretación de los fenómenos económicos. Y con una hipótesis inicial que recorre el libro y que en realidad es un eje central también en mis diferentes producciones periodísticas, es que hay un dispositivo en la sociedad, no solamente en Argentina, pero me concentro en Argentina, donde interviene el poder económico y dentro del poder económico las corporaciones mediáticas con sus voceros, que son los lobistas del poder económico, a los que se les denomina economistas, que intervienen en la sociedad instalando miedos sobre tu futuro laboral, sobre tu patrimonio, sobre tu destino económico, con un objetivo muy claro, que los sectores vulnerables, y sectores vulnerables denomino de clases medias, pequeños comerciantes, pequeño productor, pequeño industrial, trabajador, jubilado, los pobres o los vulnerables, atrapados por ese miedo en la economía que van instalando en forma permanente en el turno mañana, tarde y noche los medios de comunicación, estos lobistas del poder económico, estos sectores vulnerables, como te decía, atrapados por el miedo en la economía, terminen legitimando política y socialmente medidas y políticas económicas que vayan en contra de sus propios intereses. Eso se logra y tu libro nos ayuda a saber cómo evadir ese temor. Por lo menos mi objetivo es tratar de que se comprenda y a partir de que uno entiende puede empezar a tener criterio propio. Y ese criterio propio, si se entiende, mi objetivo es que desafíe e interpele a quienes infunden un permanente miedo a la economía, que en última instancia es defender los intereses del poder económico. Entonces, si uno puede eludir esa trampa, va a poder interpelarlo y por consiguiente va a poder defender sus propios intereses, sus verdaderos intereses. Y en definitiva el miedo va en contra del bienestar general. Y el miedo, cuando es instrumentado por estos sectores, obvio, va en contra del bienestar general, pero digamos, el miedo es una herramienta de la historia de la humanidad. La religión utiliza el miedo como un factor muy importante. O sea que no es algo exclusivo en la economía, solamente que, bueno, yo me ocupo de los temas económicos y capturé este concepto del miedo porque ha sido estudiado por la psicología, por la sociología, por la política, por la filosofía, pero no tanto por la economía. Entonces ahí capturo ese factor tan disciplinador de las sociedades para tratar de analizar los fenómenos económicos. Porque aquí la clave, y para cerrar, y vinculado con el miedo a la economía, es que hay que perder ese miedo a la economía. Y ese miedo a la economía se pierde no yendo a la Facultad de Ciencias Económicas, sabiendo que la economía es un espacio de disputa de poder y donde uno tiene que tratar de defender sus propios intereses. Y cuando se dice defender sus propios intereses, involucra a todos, al trabajador, al pequeño comerciante. Y para cerrar, con dos ejemplos muy claros. Uno es el dólar y otro son las tarifas, ¿no? Vinculado con el tema de los subsidios, ¿no? Entonces, si uno hace memoria, ¿qué es lo que se decía sobre el dólar, además de que no se podía comprar? Estaba atrasado.
y si algo está atrasado hay que ponerlo en su punto de equilibrio, o sea que hay que devaluar. Y toda devaluación fuerte, ¿qué es lo que genera? Un shock inflacionario, caída del salario real. Y entonces uno estaba ahí, va en el taxi con los amigos, el comerciante, con el kiosquero y no, el dólar está atrasado, ¿no? Está 9, 9.50, está 15. Bueno, entonces bueno, ahí sí hay que devaluar. Bueno, obviamente que ahí es como uno cae, ¿no? Entonces uno tiene que evitar. Con las tarifas, y si las tarifas están regaladas, ¿no? Están regaladas por el subsidio, los subsidios no sirven. ¿Por qué no sirven? Y porque aumenta el gasto público. ¿El gasto público qué implica? Que hay inflación. Todo falso, pero es parte de esa lógica que se va construyendo. Y bueno, entonces hay que bajar el subsidio. ¿Por qué hay que bajar el subsidio? ¿Qué es el subsidio? Es un salario indirecto. Es un salario indirecto. ¿Qué es lo que hace? Que es un aporte. Uno puede decir, podías hacer estudios puntuales, se intentó y se frenó. Bueno, yo creo que en San Isidro, cuando el cordón del Libertador, le habían sacado los subsidios. ¿Pero cuál es? Por eso. Entonces, se puede hacer política orientada, direccionada. Para eso hay un Estado. Para eso se necesita un Estado, ¿no? que pueda intervenir. ¿Cuál es ese argumento de construcción de sentido común para eliminar los subsidios? Que en invierno permitía calefaccionar las piletas. Perfecto. Bueno, pero perfecto. Anda a buscar las piletas. ¿Qué crees? Anda a buscar busca la pileta, decirle, le toca la puerta, todo figurado, le toca la puerta, señor, usted tiene pileta, paga más. Está bien, pero el que está al lado, o el que no tiene pileta, también tiene que entonces eliminarse los subsidios. Bueno, pero si uno parte de esta, había que eliminar los subsidios. Ahora, hasta incluso en los industriales, que si quiere, bueno, es el otro capítulo que yo llamo lo del industricidio, ¿no? Digamos, lo que uno escucha y sigue, digamos, bueno. De los subsidios, ¿no? Que había que eliminar. Ahora vienen las tarifas, vienen los aumentos, viene el aumento de las tarifas para los comercios, para las industrias, y el comerciante que estaba al lado, que antes pagaba luz, y decía que había que no es, ahora voy a tener que cerrar. ¿Por qué? Cerró la semana pasada. Y bueno, ¿qué querés? Con el aumento de la luz, todo, bueno, es imposible bancar. Pero no es solamente porque el comerciante se le aumenta la tarifa porque se le dio el subsidio, sino que quien le venía a comprar tiene menos ingreso disponible porque tiene que pagar más la tarifa. Entonces, si tiene que pagar más la tarifa, digamos, tiene menos plata para venir al comercio para gastar. Entonces, fíjese cómo se ha construido en ese esquema medidas que lograron, y aún logran, legitimidad social y política, y que van contra sus propios intereses. Por eso mi postulado, mi deseo, es que perdamos el miedo a los que infunden miedo en la economía.